pues hablaremos de las implicaciones de las nuevas ideologías en la conducta y en la educación. Quiero empezar por definir qué es ideología. Ideología no parte de bases científicas, no tiene una base científica que le avale. Es un montón de criterios, ideas que a alguien se le ocurrió por intereses personales o sociales o globales y lo han contemplado como un grupo de filosofías que rigen un pensamiento, un comportamiento, conductas, acciones, decisiones, política, etcétera. Entonces, no toma en cuenta las convicciones. Una característica típica de la ideología es que es impositiva. No te están preguntando si estás de acuerdo, si te parece, si tú qué crees, si le quieres aportar o mejorar. Es una imposición y pues no es cristocéntrica, no se basa en nuestras convicciones cristocéntricas y teológicas, sino que incluye conceptos diseñados según los criterios de un grupo que, aunque son minoritarios, están en el poder, están empoderados, personas que obedecen a sus propios intereses sociales y económicos. Algo que te quiero decir, que vamos a estar hablando mucho, es sobre, no se preocupen si no lo alcanzan a ver bien, hay una que otra diapositiva así. La idea de esta gente es que somos demasiados en el mundo y entonces hay que controlar la natalidad de la población mundial. Pero ellos no se ofrecen y nosotros todos moriremos para que quede más libre el mundo. No, ellos están tratando de controlar nuestra manera de ser y de pensar para bajar el nivel de población. Entonces, ellos han diseñado 7 objetivos en algo que llamamos el contexto de la ideología de género. ¿Por qué surge la ideología de género? Está en el contexto de algo que llamamos la Agenda 2030, que tiene 7 objetivos. ¿Qué van a estar? Y de hecho desde hace algunos años han estado enfatizando estas áreas. Número 1, cambio climático. Hay un cambio climático, el agua se está acabando, las temperaturas son exageradas, los animales se mueren, ya no hay alimento para tus hijos, ya no debes tener hijos. Hay que frenar el cambio climático, los glaciares se están derritiendo, el mundo se está acabando y esta panorámica catastrófica la hemos estado escuchando desde hace años a la fecha. ¿Tus hijos fueron educados? Fueron educados con todo este criterio, al grado de que algunos de ellos ya no quiero comer pescado, ni me vuelvo vegetariano, ya no quiero ser tal o cual, porque estamos acabando con el mundo. Dios nos llamó a ser administradores, ciertamente, y debemos de tener cuidado y debemos de administrar adecuadamente los recursos que Dios nos ha dado. Pero aquí vemos cosas reales y cosas no tan reales y otras muy exageradas, todo en función del control de la natalidad. ¿Qué otro aspecto promueve la Agenda 2030? La eutanasia, la muerte asistida, bajo la excusa de la muerte digna. Todos merecemos una muerte digna. Y entonces tenemos que acelerar la muerte de los ancianos y de los enfermos. Y es debatible este asunto, pero en algunos países ya ha sido autorizada la eutanasia y en México siguen pugnando porque esto se autorice. Así que mucho cuidado por quién vas a votar, porque ya hasta lo hemos oído en sus campañas, directa e indirectamente, a favor de la eutanasia. Como cristianos sabemos que respetamos la vida y la muerte y el dador de la vida es Dios. Entonces estamos en contra del aborto,
estamos en contra de los matrimonios iguales, estamos en contra de la eutanasia, porque Dios nos diseñó y diseñó un plan perfecto para nuestra vida. Entonces, otro elemento, otro objetivo de la Agenda 2030 se llama LGBT. Las siglas son LGBTTIQ+. Solo una minoría tendrá la descendencia biológica, entonces ellos han empezado a adoctrinar. Este adoctrinamiento no empezó con la nueva escuela mexicana, este adoctrinamiento lleva como más de 20 años. Sutilmente se ha ido metiendo al sistema educativo a favor del homosexualismo. Lo de hoy, lo más grave no es el homosexualismo, es el transexualismo. Y ya hablaremos del poliamor y ya hablaremos de todas estas cuestiones a lo largo de nuestras conferencias para saber qué están educando a tus hijos y cómo nosotros responsablemente, intencionalmente, como hijos de Dios, podemos ofrecer las bases bíblicas del diseño de Dios para nosotros y la educación. Entonces, adoctrinar desde el colegio para que la gran mayoría de niños sean LGBT. Ellos tienen metas y su meta hace unos 3 años era de 10 hombres, que 7 sean homosexuales. Hombres y mujeres, 7, es bastante grande, alto el porcentaje, y ya lo están casi logrando. Entonces a tus hijos les están diciendo, prueba otras preferencias sexuales. ¿Cuántas preferencias sexuales creen ustedes que hay? Número, ¿cuántas creen? 4, 30, más de 116 preferencias sexuales. La Biblia solo habla de ser heterosexual. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su singular, a su mujer. Entonces un hombre se une a una mujer y esto conforma una relación heterosexual. Y ellos han dicho, pero hay muchas otras preferencias, o sea, entre hermanos, con los papás. Hay países que están justificando ya, legalizando el incesto, las relaciones sexuales con personas que comparten consanguíneamente en su ADN, porque son familiares, ellos lo están ya promoviendo como una relación válida. Adultos con niños, hombres o mujeres con animales, se llama zoofilia, ellos ya le llaman mi preferencia interespecie, porque suena mejor, ¿no? Intermateria, porque ya te puedes enamorar de una silla o de una lámpara y casarte con ella. Hay una mujer que se casó con un árbol y yo no sé si va a tener arbustos o qué va a pasar, pero chequen que si te casas con una silla, ¿cuándo vas a tener hijos? Si te casas con una lámpara o con un árbol, si te enamoras de otra mujer, ¿cuándo vas a tener hijos? Si te enamoras hombre de otro hombre, ¿cuándo vas a tener hijos? Y entonces eso obedece al gran principio de el control de la natalidad. ¿Cómo quitamos más gente en el mundo? Pues proclamemos la eutanasia, que la mayoría de los niños sean LGBT, difundamos la pedofilia. Un adulto con un niño, un adulto con una niña no va a tener hijos, entonces hay que permitirla, hay que fomentarla poco a poco, hay que hipersexualizar a los niños. Entonces desde la edad de 3 años les están enseñando a la exploración de su cuerpo y a la libre expresión de su sexualidad.
que es una manera muy elegante de decirle te puedes masturbar. Porque es tu cuerpo, son tus instintos, es tu deseo, es tu placer, tú no le tienes que rendir cuentas a nadie porque es tu cuerpo. Y la Biblia dice que el cuerpo no nos pertenece, que nos ha sido dado por Dios. Ahí está en Corintios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Luego entonces tendrás que rendir cuentas de lo que haces de manera física, material y de lo que haces con tu cuerpo y con tu espíritu. Entonces sí tendremos que rendir cuentas. ¿Qué más promueven el aborto? Y bueno, aquí lo menciono, pero está prohibido que tú digas aborto porque traumas a la gente. Entonces es despenalización, estamos hablando del desalojo del producto en el útero. ¿Suena mejor que abortaste? Entonces le han cambiado el nombre, pero para el caso sigue siendo un asesinato. Sigue siendo un asesinato. Para eso han alegado que un producto de una semana, 2 antes de la 10ª semana, no tiene vida, es un montón de células, es una cosa, no es un ser humano. Vamos a ver más adelante que nosotros los cristianos respetamos la vida desde el momento mismo en que un espermatozoide fecunda a un óvulo y ya tenemos un cigoto. Ese es un nuevo ser vivo que Dios, la palabra de Dios dice que sopla aliento de vida a ese bebé, que está en formación, que está creciendo durante los primeros 9 meses gestacionales de vida. Y al principio era, concedamos la despenalización del aborto en las primeras semanas, pero después esto fue extendiéndose al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a suspende la vida en cualquier momento del embarazo. Y en algunos países es, aún naciendo, acaba con él. O sea, sigue siendo un asesinato a la media hora de vida, como a los 9 meses. Y bueno, la inmigración es parte de la Agenda 2030 porque se trata de desplazar millones de musulmanes a Europa y destruir el cristianismo y crear una nueva generación, una Eurabia, una suma entre el musulmán, Arabia, Europa. Feminismo. ¿Les suena como que a algo? Mujeres de morado con un martillo destruyendo monumentos y cosas así y todo. Es que somos mujeres empoderadas, es que nosotras queremos la misma cantidad de hombres y de mujeres en el pleno, queremos ser diputadas, senadoras, gobernadoras, presidentas, porque somos mujeres y tenemos derecho, etcétera, etcétera. Pues bien, todo esto es la agenda. Tras de esta agenda están los hombres más poderosos económicamente del mundo. Entonces la Agenda 2030 es un plan globalizado que suplanta la soberanía de las naciones y sus constituciones y se erige en el principio guía de toda decisión que se tome. El objetivo fundamental es imponer el aborto en el mundo, el control poblacional, la ideología de género como un nuevo paradigma para entender al ser humano y que a su vez pone a la ecología, no a la persona humana, sino a la ecología como el fundamento de toda decisión política. Es la definición de Pablo Muñoz Iturrieta, que pelea la aprobación y despenalización del aborto antes de la semana 12, afirman que la vida no inicia con la concepción, desean aprobar el aborto en cualquier etapa del desarrollo prenatal, el aborto en menores de edad, porque son menores de edad, es una violencia a un producto, el aborto en menores de edad sin la notificación y aprobación de los padres. Es decir, una chica de 11 o 12 años que quedó embarazada puede abortar y antes tenías que notificarlo a tus papás porque como sea es un riesgo de vida.
Ahora ellas pueden llegar a abortar sin que el papá, la mamá estén enterados, porque ella está en su derecho de definir si quiero tener o no este producto. Destruir el derecho de libre conciencia de los doctores, eso es algo con lo que han estado luchando mucho. ¿Esto qué significa? Que el doctor puede decir: yo soy cristiano y por mi fe y mis convicciones religiosas yo no practico abortos, pero ellos están peleando porque todos los doctores, cristianos o no, ejerzan el aborto. Es mi cuerpo, yo decido, son frases que has escuchado. El aborto justificado, y le significa la suspensión legal del embarazo por violación. Por violación. Ahora, yo puedo decir: me violaron, quedé embarazada, pero no me van a pedir pruebas ni evidencias, sino solamente van a creer en mi palabra. Entonces, si quiero abortar, aunque no haya sido violada, puedo llegar y decir: yo fui violada y quiero abortar, no quiero este producto, adelante. Muchos de nuestros recursos económicos se van a ir para instituciones médicas trans, que son las encargadas de hormonizar a los niños desde los 5, 3 años, desde que ellos quieran hasta el resto de su vida, e ir haciendo cirugías para ir mutilando su cuerpo de tal forma de que yo soy niña y quiero ser niño, pues entonces en la adolescencia vamos quitando los senos, vamos diseñando un cuerpo masculino y lo vamos hormonizando para que la voz sea como varón y el vello y todo esto. Entonces es como meterte en la botarga de Don Simi. O sea, no porque estés dentro de una botarga de Don Simi ya tienes los millones de Don Simi, ¿verdad que no? Entonces, tu ADN sigue siendo XX mujer, XY hombre. Aunque por fuera te tunees, te cambies, te hagan cirugías y te hagan ser hombre porque quieres ser hombre, o te hagan ser mujer porque quieres ser mujer. Entonces, la suspensión legal del embarazo por violación, por embarazo no deseado, por malformación del producto, pone en riesgo la salud de la madre, y simplemente porque no lo deseo, porque es mi derecho y no lo quiero, ellas pueden ir a abortar. Nadie les ha hablado del síndrome post-aborto. Solo si se puede, es tu derecho, ve a una clínica si tu vida no estará en riesgo. Pero me gusta mucho la definición de Wilke, que dice: es más fácil sacar al niño del útero de su madre que sacárselo de su pensamiento. Y tendremos que seguir luchando con ansiedad, con depresión, con culpa, con vergüenza, porque actuaste antinaturaleza. No tengo el tiempo para hablar más de esto, pero cuando una mujer está embarazada, todo tu organismo se entera de que hay un ser vivo y se prepara. Los neurotransmisores, células en tu cerebro, hay un ser vivo, todo se prepara. Y de repente, ¡fum!, el organismo, ese nuevo ser lo sacan. Entonces imagínense qué lío, tiene sus consecuencias. Dios da la vida y Dios es el único que puede quitarla. Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Eclesiastés 3:2 nos dice: hay un tiempo para nacer y un tiempo de morir, y todo está bajo el control de Dios. Dios es el creador, Dios es el diseñador de la vida, y el único que puede hablarnos de lo que Él diseñó, pues es Dios. Entonces el ser humano ha querido cambiar el diseño de Dios para el hombre, para la mujer, para la sexualidad, para el matrimonio, para la familia. Y yo digo cuando hablo de eso que huele a azufre, ¿no? Está azufrados esos planes que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué promueve
la ideología de género, la sexualización, homosexualización, transexualización, es decir, tengo un sexo biológico, pero no me gusta, soy mujer, pero me percibo hombre. Entonces, quiero cambiar y empiezo a hacer toda la serie de cirugías de hormonización para cambiar. No es entonces algo científico, es aquello de todos nacemos con un gen homosexual, eso no está comprobado, ni puede estar comprobado, porque entonces diríamos, Dios es injusto, porque está diciendo que los homosexuales, los que se echan con varones, no heredarán el reino de los cielos, y entonces ¿por qué diseñó a los homosexuales? Sería como muy cruel, ¿no? Entonces Dios diseñó a un hombre y a una mujer. ¿En dónde nos perdimos en el camino? En que no educamos de la manera correcta, en que no amamos, no reafirmamos, no enseñamos valores, no les educamos con el temor de Dios y dejamos que el mundo arrebatara la educación y el derecho de autoridad que solo Dios nos confiere como padres. Y luego la iglesia no quiso tocar por mucho tiempo estos temas. Y estos niños debieron haber tenido a papá y mamá para educar y luego la iglesia para reafirmar valores. Y si no tocábamos esos temas de prevención al abuso y cuántos temas más que no, de eso aquí no hablamos. En el mundo sí se estaba hablando de eso de una manera equivocada y en las redes también. Y ahora, como decía mi abuelita, tenemos el agua hasta los aparejos. Es un poco demasiado tarde, no que no lo podamos hacer, pero la ideología de género ha ido avanzando y dentro de muy poco, porque ya está como propuesta de ley, ha sido aprobada de alguna manera, falta la manera de aplicarlo, ejecutarlo. El mensaje de odio nos va a alcanzar a los profesionales de la salud que queramos educar de manera correcta, a los papás que quieran educar con principios bíblicos, las iglesias que tocan estos temas. Dentro de muy poco tiempo, tú y yo no vamos a poder estar aquí sentadas hablando de ideología de género sin que vengan y cierren y nos meten a la cárcel y nos cobrarán un multononón y a los profesionales de la salud nos quitarán nuestras credenciales para ejercer. Porque la ONU ha dicho que la iglesia somos sus enemigos. La iglesia de Cristo es su enemiga, porque la iglesia de Cristo es la única que defiende los principios bíblicos. ¿Con quién te debes casar? ¿Con quién te debes relacionar? ¿Cómo debe ser una familia? ¿Cuál es el estilo de vida que Dios planea para el ser humano? Entonces, como vamos en contra de lo que ellos quieren establecer, entonces somos sus enemigos y todo lo que hablamos de cambio, pues se convierte en un mensaje de odio y es homofóbico y la homofobia ya es un delito. Entonces, ellos están diciendo así nací y así me moriré. Nadie nace homosexual, nadie. Fueron diferentes características, situaciones que se dieron o no se dieron, ya de eso nos hablará más Raque, pero nadie nace homosexual. Dios te diseñó como hombre o como mujer. No puedo, no quiero cambiar, nadie debe persuadirme. Tan solo que tú digas Jesús te cambia, ya va a ser un delito. ¿Por qué me quieres cambiar? Si me quieres cambiar, quiere decir que no me aceptas como soy. Y si no me aceptas como soy, eso es homofóbico y te denuncio. No va a ser con una demanda, va a ser con una denuncia incluso hasta telefónica. Denuncio a fulana de tal o a la iglesia tal o al pastor o a la psicóloga tal, lo denuncio. Y puede quedar en el anonimato incluso. Entonces, ¿cómo puedes hacer una denuncia en un tema tan serio sin dar la cara y decir esto pasó aquí y allá? No, se va a tomar en cuenta y se prosigue de ley. Entonces, pastores, psicólogos, maestros, consejeros,
ya no podremos decir Jesús cambia a tal o cual persona. Y luego las famosas terapias de conversión. Díganme ustedes quién en su sano juicio utilizaría la tortura, los electroshocks, las orgías y todo este tipo de masacre, de violencia para lograr que alguien cambie su sexualidad. ¿Qué iglesia haría eso? ¿Qué profesional de la salud haría eso? Es antiético, antiprofesional, anticientífico, anticristiano. Lo que ellos no saben es que la iglesia de Cristo respeta, porque Dios nos respeta. Te enseña el plan de salvación, pero no te obliga a creerlo. Y si tú te quieres ir como el hijo pródigo al mundo, no está de acuerdo con esa decisión, pero la respeta. Nosotros presentamos el plan de salvación a todo el mundo, pero si no quieren cambiar, lo respetamos. La iglesia es la que más ha amado a los homosexuales, porque los respeta, los incluye dentro del cuerpo, los valora como personas, defiende sus derechos. No estamos de acuerdo con su estilo de vida, pero los respetamos. Pero no es lo mismo respetar a alguien a difundir, imponer y decir es que tienes que ser homosexual o tienes que ser transexual. Ellos no nos respetan como cristianos. O sea, tú puedes ser ateo y yo te respeto, pero yo soy cristiana y los ateos no nos van a respetar. Entonces va a empezar la persecución a la iglesia. Por eso chequen muy bien por quién van a votar. Nadie me mandó, ¿eh? Para ellos la iglesia es desadaptada, retrógrada, somos unos cuadrados, homofóbicos, expresamos mensajes de odio, somos enemigos de la posmodernidad, los perseguimos, los dañamos, los victimizamos, y no es verdad. Han basado toda su ideología de género en mentiras. Ahora, si me hablas del cuarto, quinto paso de los alcohólicos, yo te creo que han utilizado cosas un poco extrañas a las que yo misma me he opuesto. Que se van a un retiro, que todos están en una letrina, que nadie come el fin de semana, que no les dan agua, que los regañan, los insultan, los maldicen. No creo que esa sea la forma de cambiar a alguien, porque es un ser humano y tiene dignidad. Es el único lugar en donde sé que maltratan a las personas para cambiar. No conozco de ninguna iglesia que maltrate a la gente para que cambie. Si eso fuera, imagínense, ya lo hubiéramos logrado, maltratando un poco, retorciendo un poco los tornillos, ya tendríamos a un montón de gente obediente. Pero no es así. Entonces, las terapias de conversión fueron una invención para victimizarse. Entonces, bueno, están a favor del sexo explícito. Sexo explícito quiere decir que incluso en las clases, en Italia se dio una clase sobre qué es la relación sexual y la maestra fue muy aplaudida, casi le dan el premio a la maestra del año, porque llevó a una pareja de homosexuales a la clase, sentó a los niños alrededor de ellos y les dijo, esta es una relación homosexual. Y como no quiero que solo quede en la teoría, quiero que vean lo que sucede y quiero que vean que es placer y que es bueno y que está bien. Y tú ves las caritas de los niños que están haciendo las mismas caras que ustedes. Así de, eso pasó. Eso quieren hacer en las clases. Matrimonio entre iguales, adopción de parejas, las infancias trans, hormonizar. Ya viene el mes del orgullo gay, ya estamos, hoy es el primer día. Antes era el día del orgullo gay, ahora es todo el mes. Ahora vas a encontrar arcoíris por todos lados. Por cierto, arcoíris con 6 colores, estás apoyando a la agenda LGBT. Arcoíris con 7 colores,
Estás hablando del arco iris que salió después del arca de Noé y después del diluvio. Los cristianos usamos arco iris de 7 colores, pero si ahí usas el de 6, lo que tú le estás diciendo al mundo, esta iglesia es pro-gay. Más de 112 preferencias. El amor fluido quiere decir que hoy decido ser lesbiana, mañana quiero ser heterosexual, pasado quiero ser bisexual, y yo puedo ir fluyendo. El amor es líquido, entonces puedo ir fluyendo en las preferencias como yo quiera. Extraño, ¿no? Poliamor, amor es amor. Te puedes casar, en México ya hay matrimonios de estos, un hombre con 2 mujeres, una mujer con 2 hombres o más, porque están tan enamorados y su vida es tan plena que como uno no es ninguno, pues entonces nos casamos con 2. No quiero estar dando ideas. Aunque legalmente lo aprueben, nosotros tenemos la palabra de Dios. Nadie salga corriendo. Los hijos le pertenecen al Estado. Va a haber un momento en el que si el hijo te dice, yo soy varón pero quiero ser mujer, pero tú como mamá o papá quieres educarle de una manera diferente, el Estado te va a decir, tú no estás educando a este niño de acuerdo a sus deseos, no estás apta para educar, te lo vamos a quitar porque los niños le pertenecen al Estado y los vamos a educar como nosotros queramos. El cambio de acta de nacimiento ya está, niñas, niños, niñes han querido cambiar pues el lenguaje en contra de la Real Academia Española. Han querido destruir algo que se llama el PIN parental. El PIN parental significa que tú como papá puedes oficial y legalmente hacer una carta, un documento, presentarlo en la escuela y decir, me niego a que mi hijo sea educado con este tipo de información. La eutanasia que ya dijimos, la famosa muerte digna y el feminicidio para fomentar el odio entre mujeres y hombres y de alguna manera hablar más del lesbianismo. Quiero ponerles un video a ver si lo podemos ver. Se hizo en Colombia, pero es nuestra realidad en México. Lo puedes bajar de YouTube si lo quieres volver a ver y lo encuentras como un paso al frente, lo elabora Red Familia Colombia. Entonces, ¿qué nos dice el video? Que se delegó la enseñanza sobre sexualidad a las escuelas, que los papás desconocen el contenido sexual de la enseñanza para sus hijos. En el 2003 inicia toda una política de salud sexual y reproductiva que tiene la finalidad de ocasionar un despertamiento sexual desde la etapa infantil. Fomenta la autoexploración o masturbación, exhibicionismo, etcétera, la búsqueda del placer sin límites, que uno no nace ni hombre ni mujer, eso tú lo determinas dependiendo de cómo te percibes y qué es lo que quieres. Pero recordemos que nacemos con un gen sexual, 2 genes sexuales, XX, XY, y eso ya nos define. Se puede cambiar la identidad sexual si no quieres ser como naciste. Se afirma que una niña se puede enamorar de otra niña, un niño de otro niño, y todos tenemos derecho a esta identidad sexual. El video nos habla de experimentar otros vínculos afectivos, y si ustedes revisan los libros de escuela, se van a dar cuenta que fomenta mucho todos estos elementos que estamos hablando. El que equipara el sexo como una necesidad básica. Una necesidad básica es alimento, es agua. Si tú no tomas agua, te mueres. Si tú no ingieres alimento, te mueres. Pero si tú no inicias tu vida sexual desde los 3, 4, 5 años, no te mueres. No te pasa nada. No es una necesidad básica. Que debemos respetar todas las preferencias, y de hecho las respetamos aunque no estemos de acuerdo.
El uso de anticonceptivos, la promiscuidad, si quedas embarazada, pues ahí está la pastilla del día siguiente, y si no funcionó la pastilla del día siguiente, pues ahí está el desalojo legal del embarazo. Se impone la actividad homosexual y luego se impone la actividad transexual, se violan los derechos de los padres a educar con principios, valores y de acuerdo a sus creencias. A los adolescentes se les llena más de derechos que responsabilidades y el campo de batalla es la mente. ¿Se fijaron en eso? Desde ahí vamos cambiando tu mente todos los días. Generan materias especiales para hablar de esto en secundaria, en la prepa, hasta donde yo trabajaba, que eran oficinas de gobierno, nos daban a fuerzas cursos sobre ideología de género. ¿Qué tiene que ver la ideología de género con la construcción de carreteras? O sea, díganme, pues nos obligaban a tomar cursos. Entonces tenemos un sexo biológico, que es el que Dios diseñó, con el que naciste, y el género y la aceptación e identidad de género tiene que ver con lo que tú sabes que eres. Te vistes de cierta manera, hablas de cierta manera, eres como te educaron de acuerdo a si eres niña o eres niño, y a eso le llamamos tipificación sexual. Entonces, de acuerdo a nuestro sexo biológico, sabemos que hombres y mujeres somos diferentes pero complementarios. Tenemos diferentes capacidades físicas, complexión física, somos diferentes genitalmente, genéticamente, somos diferentes cognitivamente, emociones, la tolerancia al dolor, por ejemplo, solo por poner un solo ejemplo. ¿Qué pasaría con un hombre teniendo a un hijo si no puede soportar ni un dolor de muela? Y todas son mujeres excepto el hermano que está allá atrás y Gabriel. Pero somos diferentes, pero tenemos roles diferentes y funciones. Entonces tenemos un contexto de igualdad. Las feministas no tienen que pelear por nuestra igualdad. Dios ya estipuló que somos iguales delante de Él, que no hace acepción de personas, ni entre un hombre, una mujer, un gentil, un judío. Somos iguales delante de Dios y todos fuimos incluidos en el plan de redención, hombres, mujeres, etcétera. Entonces tenemos identidad, derechos, valía, redención, talentos, dones, y somos instrumentos de bendición tanto hombres como mujeres. Me gustó mucho esta ilustración porque dice, no puedo contraer matrimonio antes de los 18 años. En México nadie se puede casar menos de los 18 años. No te puedes casar con una niña de 10 años ni con un niño de 12. Dice, pues aún no puedo tomar decisiones trascendentales, pero sí puedo decidir mutilar mis genitales sanos y hormonizarme, pues soy lo suficientemente maduro para cambiar de sexo. Entonces es una contradicción. Ahora les cuento que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, izquierdo, derecho, luego entonces tenemos el lóbulo frontal, izquierdo, derecho. El lóbulo frontal es muy importante porque es el que está encargado de la toma de decisiones, del análisis, del juicio, de los criterios, desarrollo de criterios y madurez. ¿Sabes hasta cuándo termina de madurar? 13, ¿quién da más? 23, hermana, pónganle una estrellita a la hermana, y si no hay estrellas, aunque sea un salivazo. En promedio 23 años, porque hasta entonces termina de desarrollarse los lóbulos frontales. ¿Puede un niño que ni siquiera neurológicamente está al 100% desarrollado tomar la decisión a los 3, 4 años de quiero ser niña? Es absurdo, ¿no? Les paso nada más rápidamente cositas que están en los libros de tus hijos, en donde hablan de el matrimonio puede estar conformado por 2 hombres, por 2 mujeres, y son felices y son plenos, pero para nada habla de un hombre y una mujer.
Tú te puedes enamorar de tu mejor amiga y eso se llama homosexualidad, puedes incluso ser bisexual y eso está bien, y esos son elementos propios, dice, de la madurez de la sociedad. Tú tienes derecho al autoplacer, a explorarte y a excitarte, y eso está bien, está súper bien. Los grandes cambios y grandes diferencias, porque antes, lo retrógrada y viejo era un hombre con una mujer, pero ahora hay muchos géneros y muchas preferencias. Prueba. ¿Les resulta familiar esta imagen? Esta es la generación de hoy. Aide, no sé cuántos minutos me quedan. No traigo reloj, ¿me avisas? ¿Qué hora es? Ok, genial, me quedan 25 minutos, salto de felicidad. Esta es la generación de hoy que notan llenos de piercings, tatuajes, vestidos de negro, aflojerados, tirados en el sillón, en las redes, en el celular. ¿Conoces a alguien así? ¿Lo tienes en tu propia casa? Les voy a hablar de la realidad sociopsicológica. ¿Qué sucedió con esta nueva generación? Crecieron en un ambiente de ideología de género. Y la ideología de género les enseñó el humanismo, que es la exaltación del hombre mismo, el hedonismo, que tiene que ver con el placer. Empezaron enseñándoles tú tienes derecho a disfrutar. Entonces es el culto al cuerpo, el relativismo moral, que todas estas son características de la posmodernidad. En el relativismo moral, que quiere decir que nada es absolutamente bueno, nada es absolutamente malo. A ti te funciona así, para ti está bien, eso vive. Tú dices, yo soy Olivia, pero me percibo gato, entonces vive como gato. Sé feliz, nada más no arañes a nadie, no seas muy promiscua, cómprate tus bolas de estambre, tus whiskas y sé feliz. Nadie te va a molestar, ni te tiene que criticar, ni discriminar porque eres un gato. Entonces, de eso tiene que ver, o de eso nos habla el relativismo moral. Y así tenemos a un hombre de 40 y tantos años en Canadá que se percibe como niña de no sé cuántos años. Y lo ves al ridículo con un vestido de niña de holanes, no se va a trabajar porque se queda con su mamila, sus juguetes, etcétera, porque es una niña, así se percibe. Entonces, estas nuevas generaciones no fueron planeadas, no fueron deseadas. Muchos de estos jóvenes no fueron planeados y deseados, y no es lo mismo híjole, quedé embarazada, anhelo tener este bebé. No es lo mismo psicológicamente para nada. Entonces tenemos a muchos hijos planeados, no amados, no planeados, no amados, no deseados, que papá y mamá se tuvieron que ir a trabajar y fueron hijos abandonados. El ser humano nace con una necesidad de amor femenino y masculino. Y en muchos de los casos, que ya nos hablará seguramente Raque, el padre estuvo ausente físicamente o afectivamente, y eso es una de las problemáticas mayores. Pero aquí tenemos esta nueva generación, vamos a conocerla. Son superficiales, están en la cultura de la crisis, tienen un mayor interés en el presente, esto es lo de hoy, en el aquí y en el ahora. No nos importa si estoy pecando, tengo una orgía y de ahí tengo enfermedades de transmisión sexual, no me importa, porque lo que quiero es vivir el aquí y el ahora. Y si soy contagiado de VIH-Sida, tampoco me importa, porque pues algún día todos nos moriremos. Es una generación que no se comunica con sus papás, que puede estarse comunicando con un amigo o amiga desde México hasta Japón, China, India, en la misma frontera de Gaza. Se puede comunicar con todo el mundo y no se comunica con sus padres, ni con sus hermanos,
Entonces están discomunicados. Es una búsqueda de lo inmediato, lo fácil y lo desechable. Sin credibilidad en Dios, sin credibilidad en la palabra. Cuesta más trabajo evangelizar a los jóvenes de hoy que antes. Los valores y principios bíblicos no rigen el comportamiento del joven. La mayoría lo hace. Ese es el criterio que predomina para ellos. ¿Por qué te tatúas? Porque la mayoría se tatúa. ¿Por qué te pones un piercing? Porque la mayoría lo hace. Me dijo uno de mis pacientes, ¿qué crees qué pensarías si yo me pongo un piercing? ¿Dónde te lo quieres poner? En la oreja izquierda. ¿Por qué la oreja izquierda? Porque se ve bonito, todo el mundo se lo pone. Le dije, ¿tú sabías que hay un código para los piercings? Del lado derecho, del lado izquierdo, el mensaje que estás dando es sobre tu propia identidad sexual, si eres pasivo o si eres activo. Si actúas como hombre o como mujer en la relación sexual. ¿Tú lo quieres del lado izquierdo? Sí, es que se ve bonito. Le hablé de todas las desventajas, lo que decía la Biblia, le expliqué todo. Llegamos al acuerdo de que no era lo mejor. Reflexionamos juntos, él llegó a esa decisión. En la siguiente sesión, ¿qué crees? Llegó con su piercing del lado izquierdo. Y yo le pregunté, ¿y tu papá qué te dijo? No, nada, él me acompañó y también se hizo un piercing. Y me dijo, yo siempre quise tener un piercing, un arete. Y entonces el papá solapó a su hijo y lo llevó y ambos se pusieron aretes. ¿A dónde vamos a llegar, como dijera el Buki? Con papás de algodón educando a hijos de cristal. Sin principios, sin valores, los aventaron al sistema educativo, que otros me lo eduquen, sin principios ni valores. Y ahora la maldad nos está alcanzando. Entonces tenemos, ¿qué sucede con los jóvenes? Que todo lo que hacen es para buscar estatus, poder, aceptación. Pregúntale a un joven, ¿tú qué quieres estudiar o hacer? ¿Qué te va a contestar? ¿Quiero ser un youtuber? ¿O quiero ser narco? Quiero dinero. No importa principios, valores o lo que tenga que hacer para lograrlo. En mis tiempos, todas digan, En mis tiempos, en la era de la canica, hermanas, nos preguntaban, ¿tú qué quieres ser de grande? No, pues yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico. Y muchos de mis compañeros, de mis amiguitos de juego, lograron su profesión y estudiaban y eran los mejores. Así fue como México en su momento creció mucho en tecnología y un avance increíble en la ciencia. Niños que iban educando con temor a Dios, con principios, con valores, con la lucha por el esfuerzo y el logro. Ahora todos quieren estar arranados en el sofá y el celular todo el día con los audífonos, todo el día en las redes sociales. Estos son la nueva generación que está creciendo inmersos en la ideología de género. Una vida cibernética y una vida social interactiva presencial empequeñecida. En mis tiempos, cuando tenías que arreglar con alguien un asunto, decías, vamos a tomarnos un café. Y platicábamos y nos tomábamos un café. Los cafés ahora ya están medio cerrando porque todo se arregla con emoticones, con mensajes, con el celular, con los grupos de WhatsApp. Entonces todo se expresa a través de las redes. Hay una pasión por lo adrenalínico, hay hasta retos en ellos y es una cultura de la tolerancia y de la permisividad. Hay un rompimiento con el diseño original de la sexualidad. Cuando hablamos del diseño original de la sexualidad, estamos hablando del diseño
de Dios. Hay un rompimiento. Entonces todos los programas que tú veas, series de Netflix y todo lo que veas está plagado de adulterio, de relaciones prematrimoniales, homosexualismo, lesbianismo, que por cierto ya no le llamamos tanto homosexualismo o lesbianismo, sino atracción al mismo sexo, porque decirle a alguien tú eres homosexual es ofensivo, entonces debemos de tener cuidado en eso. La pedofilia, necrofilia, bestialismo, cibersexo, pornografía. En la época de la pandemia, los niños y adolescentes podían entrar a páginas pornográficas gratis. Porque pobrecitos niños están bien aburridos. Y entonces imagínense qué puertas al enemigo se abrieron. Y en las familias llenas de pecado, de violencia, de adulterio, de perversión. Los texting cell, mandar mensajitos por el celular, imágenes provocativas, eróticas, pornográficas, niños masturbándose, grabando el video o haciendo sexo oral y mandándolo a su grupo de amigos. O violando o cometiendo abuso sexual, grabándolo y mandándolo a sus amigos. Qué grave, ¿no? Se pusieron de moda los tríos, el intercambio de parejas, orgías, exhibicionismo, voyeurismo, y aunque usted no lo crea, hay por ahí, no voy a dar direcciones ni aunque me hagan manita puerco, pero hay lugares en donde aparentemente es un centro comercial, las amas de casa, nice, fifi, dicen voy a hacer mi despensa, pero en realidad entran a un antro y ahí hay strippers y se divierten de lo lindo y luego, sí, ciertamente alguien va y les compra la despensa y luego ya salen muy felices. Yo odio ir a la despensa, así que salgo hasta de malas, pero estas mujeres salen felices con sus bolsas, su despensa, todo nice. Sí existen. Y más cosas que no les quiero decir porque quiero que conservemos nuestra mente santa. Definiciones de una nueva generación. ¿Qué dicen nuestros hijos de esta nueva generación? Estos hijos de la, ¿qué pensaron que iba a decir? De la ideología de género. El divorcio es una incompatibilidad de caracteres. El aborto es un derecho de la mujer en la decisión de la interrupción legal del embarazo. Su decisión a parar la reproducción o a no tener. Dentro de muy poco ya no vamos a festejar el Día de las Madres, porque las mamás trans les ofende que le digan madre o mamá. Entonces ya están ideando la palabra gestacional, mujer en gestación, persona en gestación, porque ellas no son mujeres. Ahora, qué drástico que siendo hombres se cambiaron todo el cuerpo para verse como mujeres y se ven como mujeres muy guapas, pero en la vida adulta siguen teniendo problemas de próstata. Mujeres que se cambiaron para tener un cuerpo de hombre y en la vida adulta siguen con la menopausia y el rollo de problemas en los ovarios. Es muy drástico eso, ¿no? No puedes cambiar con la esencia original con la que Dios te diseñó. Lo estás cambiando por fuera, pero Dios no está de acuerdo. El mundo estará de acuerdo en la aprobación de leyes, de esto y de aquello, pero Dios no está de acuerdo. Y Dios, aunque a ellos les moleste demasiado, a todo esto le llama pecado. Si se arrepienten, tienen perdón y vida eterna, pero si no. ¿A qué le llama esta nueva generación fornicación? Derecho a vivir la sexualidad. Tengo derecho a vivir mi sexualidad.
Homosexualidad, diversidad o preferencia sexual. Las parejas gay que adoptan a hijos, porque para que ustedes lo sepan, tiene mayor preferencia una pareja gay para adoptar a un hijo que una pareja heterosexual. No lo sé de chisme, lo sé directamente de una fuente, de un hermano, una iglesia muy grande en México. Ellos tienen un lugar donde reciben a niños y los dan en adopción. Y el gobierno les ha puesto esa restricción. Adolescentes iniciando su vida sexual en la etapa que ellos quieran, porque son libres. La prostitución ya es un trabajo social, y al rato le van a llamar, es un trabajo humanitario, pero es un trabajo más. Entonces vean cómo las cosas han cambiado. Los cristianos, ¿quiénes somos? ¿Cómo nos definen? Como desadaptados, intolerantes y homofóbicos. Vean esta mujer, ella es una mujer transgénero, así era ella de mujer, genéticamente mujer. Se cambió, se hormonizó, quedó como este hombre, se mutiló los senos. Ella dice, nací homosexual, pero Dios dice, varón y hembra los he creado. Nació como mujer y ella dijo, quiero ser hombre. Entonces, la homosexualidad puede tener la aprobación de la iglesia, del gobierno, de la sociedad, pero no tiene la aprobación de Dios. Luego entonces sigue siendo pecado. ¿Qué le dice el mundo a tu hijo? Tú eres dueño de tu cuerpo, no tienes que rendirle cuentas a nadie. Eres un ser sexuado y es una necesidad básica. A mayor atracción sexual, mayor aceptación, amor, compañía tendrás. Eres libre, puedes vivir sin sujeción y sin los lineamientos establecidos por Dios. Y puedes tener tu actividad sexual como quieras, porque no le tienes que rendir cuentas a Dios de lo que percibes, piensas, codicias, caricias, relación sexual. El mundo le está diciendo a tus hijos, no hay consecuencias, haz lo que tú quieras. Y si eres contagiado con ETS, enfermedades de transmisión sexual, no te preocupes, ya hay muchos antibióticos fuertes, potentes. Si eres contagiado de VIH, bueno, pues ya sabes de antemano de que te vas a morir. Quedas embarazada, está la pastilla del día siguiente, el aborto voluntario, el síndrome post-aborto del cual nadie habla, son consecuencias que nosotros como familia y como iglesia tendremos que trabajar. Que te sientes culpable, el mundo le dice a tus hijos, todo el mundo lo hace y además tú lo necesitas. Sobre la masturbación, ¿qué le dice a tus hijos el mundo? Tú necesitas saber si funcionas o no. Pornografía, no hay efectos. Sí hay efectos en el cerebro, porque tu cerebro no fue diseñado para la pornografía. Fantasías sexuales, pues eres muy macho, la cultura lo fomenta. Y la lascivia, para los jóvenes, la lascivia no existe, es ridículo. La Biblia nos habla de lascivia como pecado, porque la lascivia es codiciar a alguien. Puedes elegir tu preferencia sexual, homosexual, lesbianismo, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, transespecie, transmateria, lo que tú quieras. Pero toda la sexualidad que se sale del diseño de Dios es pecado. Luego entonces nos separa de Dios y afecta nuestra comunión con Dios. No es agradable a Dios y afecta tu santidad y afecta tu integridad. ¿Qué tenemos entonces ahora con todo lo que hemos recordado, que es la ideología de género, sus metas, sus principios, sus alcances, sus objetivos en estas nuevas generaciones? Pues tenemos una generación mucho más vulnerable hacia el pecado.
Y el pecado es sutil, silencioso, gradual, va de menos a más, pero va conformando hábitos y adicciones. A esto la Biblia le llama esclavizado al pecado e involucra a otros, porque tú no quieres ser el único que peca, entonces involucras a otros. Y aquí tenemos a los padres de algodón y a los hijos de cristal, un problema que debemos resolver. Hemos empoderado a los hijos y los padres se convirtieron en demasiado permisivos. Entonces estos papás de algodón buscan que sus hijos no se frustren, que tengan todo lo que quieran, que no hagan esfuerzos, que no encuentren dificultades, que no tengan que tolerar un no, que no se enojen, que no sufran, que no viajen en transporte público. Entonces lo llevo 40 años el hijo, pero lo llevo a la universidad, a su trabajo, voy por él, pobrecito, se va a cansar y agotar en el autobús. Sin valores, que no vean familiares enfermos, que no estén en entierros, que nadie les dañe, que no tengan obligaciones, que exijan sus derechos, que ignoren sus responsabilidades, que estén listos para satisfacer sus deseos y que crezcan sin el temor de Dios y sin límites. Entonces, que decidan aún para lo que no están preparados. Estos son los padres de algodón formando hijos de cristal. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Pues que se desmotivan fácilmente, no luchan por nada, quieren todo ya, no saben transitar en los procesos, se deprimen, tienen más libertades y hoy más que nunca tenemos un alto porcentaje de depresión, de ansiedad, de conductas autolesivas, que quiere decir que me autoagredo, e intentos de suicidio y suicidio. De los 10 a los 25 años. Tienen todas estas libertades y no son felices. ¿Qué quiere decir? Que el pecado no te lleva a la felicidad. Necesitas vivir bajo los lineamientos de Dios. La comodidad limita el desarrollo de su potencial, se han vuelto conformistas en medio de la ideología de género, sin principios, sin valores, sin vocación, quieren que todo les resuelvan, que todo sea rápido, inmediato, gratificante, y no respetan ni a sus padres ni a ningún concepto de autoridad. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Si vieron la película de Nemo? ¿Y ahora qué hacemos, no? Ya están fuera. ¿Qué podemos hacer? No se pierdan la siguiente conferencia.